Y bueno, hermanos, ¿cuántos de los que vinieron la semana pasada saben qué libro empezamos a estudiar? Sí, amén. El libro de los Gálatas, ¿verdad? Sí. Amén, gloria a Dios. Y esa enseñanza, hermanos, es una enseñanza que vamos a estar teniendo a lo largo del tiempo que Dios nos quiera tener ahí. Es decir, tenemos este hábito de estudiar la palabra verso a verso, carta por carta, verso a verso, porque esto nos permite ver y conocer el panorama completo en el cual se desenvuelve, en el cual se escribió una carta. Y les decía también que no quiere decir que la vamos a ver todas seguidas, sino que entre esas enseñanzas vamos a ir intercalando alguna otra enseñanza. El día de hoy, sí, vamos a recordar brevemente, a manera de contexto, lo que veíamos la semana pasada, donde Pablo le recordaba a los Gálatas. ¿Sí se acuerda cuál era el título de la predicación? No hay otro evangelio, amén. No hay otro evangelio. Pablo le recordaba esto a los Gálatas, a las iglesias de Galicia. Les decía, no hay otro evangelio sino el que predica a Cristo como el único camino, iglesia, para la salvación, amén. ¿Sí se acuerda de eso o no? Sino para regresarle de nuevo. Ok, las iglesias que estaban en Galicia, que el mismo Pablo había fundado, que el mismo Pablo había establecido, estaban abrazando, ¿sí se acuerda qué? Falsas doctrinas, falsas enseñanzas de hombres judíos a los cuales Pablo les llamaba judaizantes, que enseñaban que para ser salvos, para obtener la salvación, no era suficiente con creer únicamente en Cristo. El libro de los Efesios en el capítulo 2 versículo 8 nos enseña que la salvación es por gracia de Dios. ¿Por medio de qué? De la fe en Cristo. Estos falsos maestros estaban enseñando que no era suficiente eso para ser salvos, sino que ¿qué necesitaban hacer? Cumplir con las obras de la ley. ¿Qué ley? La ley judía, la ley mosaica, la ley de Moisés. Que una de las cosas que señalaba es que los hombres se tenían que circuncidar. Entonces decían, para ser salvo tú necesitas creer en el Señor, pero también necesitas ser circuncidado. Mira, no me voy a meter en el tema de la circuncisión. Más adelante quizás hagamos una enseñanza acerca de esto, pero rápidamente te digo que una de las incongruencias que existía en esta enseñanza era que el hombre se podía circuncidar. Entonces el hombre circuncidado, bueno, cumplía con la ley, cumplía con las normas de la ley, pero ¿qué pasaba con las mujeres? ¿Cómo circuncidabas a una mujer? Y por eso luego el Señor nos enseña que la circuncisión de la cual habla Él es acerca de la circuncisión ¿de dónde? Del corazón. Porque el corazón sí puede ser circuncidado tanto en hombres como en mujeres. Amén. No vamos a entrar en esto. Pero bueno, después de que Pablo confronta o le dice esto a los Gálatas a través de su carta y les está diciendo, no crean en estas enseñanzas, seguramente algunos, como hoy en día sucede también, siempre hay cuestión, hay quien cuestiona las cosas de Dios, se preguntaban, ¿y de dónde sacaste ese evangelio, Pablo? O sea, ¿quién te lo dio? ¿No será que lo que tú nos estás enseñando es algo que se te ocurrió a ti, surgió de tu corazón? ¿No será que esas enseñanzas que tú tienes te las enseñaron los apóstoles de Jesús? Yo creo que en ese tiempo se levantaban estos cuestionamientos hacia el apostolado de Pablo, iglesia. Y es normal, y yo quiero decirte algo, es normal que nosotros, y debemos hacerlo así, nosotros nos preguntemos, oiga pastor, ¿sí? Esto que usted nos está predicando, ¿de dónde lo está sacando? Yo creo que es sano que usted se pregunte que lo que yo le predico desde este púlpito, usted diga, bueno, ¿y eso que nos está predicando el pastor es lo que viene en la palabra de Dios? Porque hoy en día hay muchos que están mal utilizando las escrituras como lo hemos visto de sobra. Amén. Entonces yo creo que era normal lo que se cuestionaban. ¿Por qué pienso que sucedía esto? Por lo que viene a continuación. Mira, Pablo pasa a explicarle, lo que vamos a ver el día de hoy, el origen del evangelio, iglesia. La fuente del evangelio que Pablo predicaba. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Amén. La enseñanza pues que vamos a estudiar hoy pertenece a la serie que titulamos ¿cómo? Inamovibles en la justificación por medio de la fe. La justificación se refiere a la salvación. Debemos estar firmes en la salvación por medio de ¿qué? De la fe, únicamente por medio de la fe, no a través de las obras buenas que hagamos. Y esto no quiere decir que no esté bien que hagamos obras buenas. Sí está bien que las hagamos. De hecho, estas prueban nuestra fe.
y dicen que realmente hemos creído en el Señor. Pero bueno, ese es el título de la serie, y el título de la enseñanza del día de hoy es el origen del Evangelio. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, y ponlo en la pantalla. Veré Gálatas capítulo 1, versículos del 11 al 24. La semana pasada no hay otro evangelio y vimos Gálatas hasta el versículo 10, Gálatas 1. Hoy vamos a terminar el capítulo 2, mire qué rápido, con dos enseñanzas. La de hoy, Gálatas capítulo 1, versículo del 11 al 24. Y si ya lo tiene ahí, voy a continuar a leer y le pido por favor que lo siga ahí con su vista, me siga en la lectura por favor. Y dice lo siguiente, Gálatas 1 del 11 al 24 dice: mas os hago saber, hermanos, este que está hablando es Pablo, este que está escribiéndole la carta a los de Galicia es Pablo, y dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, y dice esto, no es según ¿qué? Hombres, pues yo ni lo recibí, dice, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por, y subraya esto, por revelación de Jesucristo. Esto es, nadie me lo enseñó, sino que el mismo Jesús me lo reveló. Y mira, hermano, muchas veces podemos preguntarnos, bueno, ¿y cómo fue esto? No me lo preguntes, yo no estuve ahí. El Señor se reveló a la vida, y yo lo entiendo de la misma manera que el Señor se reveló a nuestras vidas y nuestros corazones. Porque antes teníamos una vida de pecado y de un día decidimos cambiar esa vida. No que ya no pequemos, seguimos pecando, seguimos fallando, pero estamos corriendo esta carrera porque queremos ser perfeccionados por nuestro Dios y ofenderlo lo menos que queremos. Bueno, ¿sabes algo, iglesia? Aquí dice, porque ya habéis oído, y empieza a decir Pablo algo muy importante. Empieza a relatar algo acerca de su pasado. Escúchelo, dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Pablo era judío de nacimiento, iglesia, y dice que perseguía, fíjate lo que hacía, sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, dice, aventajaba mucho de mis contemporáneos. Esto es, a muchos de mis tiempos. En mi nación, dice, siendo más celoso de las tradiciones de mis padres. Sus padres le habían inculcado las tradiciones judías. ¿Cuáles eran esas? La ley, ¿sí? La ley de Moisés. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó, dice, desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Esto es, Dios ya tenía un plan para mí. Y dice, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida, dice, a carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, dice, subí a Jerusalén para ver a quién, a Pedro, y permanecí con él, ¿cuántos días? 15 días. Pero no vi, dice, a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, dice Pablo, he aquí delante de Dios que no miento. Wow, esto es muy importante, parece sencillo, pero él está diciéndolo, delante de Dios no miento. Aguas cuando nosotros decimos, mira que delante de Dios que no estoy mintiendo, y estamos mintiendo. En este caso, iglesia, Pablo les dice como diciéndole, a Dios le estoy poniendo lo que estoy diciendo, así que no estoy mintiendo. Eso garantiza de cierta manera lo que Pablo estaba diciendo. Y dice lo siguiente: en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido, dice, de vista las iglesias de Judea. Nadie lo conocía, dice, que eran en Cristo. Solamente, escucha bien esto último, es hermoso, oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Amén. Esto es hermoso, hermano, esto que dice al último. Ahorita vamos a verlo en esta enseñanza. Ahí en tu lugar, inclina tu rostro para orar y poner este tiempo en manos de Dios. Padre, con respeto, Dios, con amor y pasión, Señor, pongo delante de ti esta enseñanza, que no es una enseñanza que haya surgido en el corazón de algún hombre, Dios, sino que el mismo Padre, sino que tú la inspiraste, Dios.
en aquellos hombres, Padre Celestial, llamados tus apóstoles, discípulos, todo aquel que escribió algo, Señor, acerca de la Biblia fue inspirado por ti, Dios. No es nuestra voz, Señor. Eres tú hablando, Dios, a través de la vida de Pablo en esta ocasión, Dios. Y esa es la voz que queremos escuchar hoy, Señor. Así que ponemos en tus manos esa enseñanza, Dios. Y que tú nos permitas entender que esto que estamos viendo, Dios, es inspirado por ti, Dios, y por consiguiente es de vital importancia para nuestras vidas, Padre. Toda la gloria y la honra sean para ti, y el único que se reciba la gloria y esa honra seas tú, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, iglesia. Vamos a ver, pues, el apóstol Pablo en el versículo 11 comienza defendiendo el evangelio que él está predicando. Eso es lo que vemos en Pablo. Él está defendiendo lo que él predica, argumentando que no lo recibió, argumentando que no lo aprendió a través de ningún hombre, sino que de la misma manera, iglesia, que fue llamado al apostolado. Si recuerdas esto en la primera enseñanza, ¿cómo fue llamado al apostolado Pablo? ¿No? Bueno, sí, pero no. O sea, Pablo, lo vimos en la primera enseñanza, en el contexto, en el capítulo 1, en el versículo del 1 al 5. Pablo fue llamado al apostolado a través del mismo Jesucristo. ¿Sí? Y es lo que está diciendo Pablo en esta ocasión. Tanto mi llamado al apostolado me lo hizo directamente Jesús. Bueno, en esta ocasión Pablo está defendiendo el evangelio que él predica, diciendo que fue directamente revelado ¿por quién? Por Jesús. No hubo ningún hombre que me lo enseñara, sino que el mismo Señor me lo reveló. Y vamos a empezar el estudio versículo a versículo. Y mire el versículo 11, dice: mas os hago saber, ponlo en la pantalla, a ver, por favor, Gálatas 1:11. Ahí vamos a ir estudiando y vamos a ir llevando, ten tu Biblia en este texto. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? De Jesús. Mira, Pablo mediante esta carta le explica a las iglesias de las regiones de Galicia algo que es trascendental, iglesia. Y es trascendental también para nosotros. Y eso es el evangelio y la fuente del evangelio que él estaba predicando. Esa fuente del evangelio que él les había preguntado el origen, se los está explicando Pablo. Y parafraseando les dice: no es que yo lo haya, o no es algo que haya surgido en el pensamiento, en el corazón de un hombre, en el razonamiento humano. Eso es lo que está diciendo Pablo. Sino que su origen es celestial. Su origen yo lo recibí, ¿por qué dice? Por revelación divina. Algo que si estás fuera del evangelio quizás no lo entenderías, pero yo creo que los que estamos aquí entendemos cómo es posible esto. Y así lo recibió Pablo. Y si leemos 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, esto no suena descabellado, porque dice ahí la enseñanza, no lo busques, solo se lo menciono, que toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y eso es a lo que se refiere Pablo cuando dice que el evangelio que él predica no tiene sus raíces, no tiene su origen en algo terrenal ni en algo humano, sino en algo que le ha sido revelado directamente por Dios. Dios se lo reveló en el momento que ahorita decían, y vamos a ver eso. Y quizás algunos preguntaban, o nos podemos preguntar: por revelación divina, Pablo, a ver, ¿cómo es posible eso? ¿No nos estarás enseñando algo que se te ocurrió a ti? ¿No nos estarás enseñando algo que te enseñó, te comunicó otro hombre? Y Pablo, que es de lo que trata estos versículos que vamos a ver el día de hoy, presenta su primer argumento a los Gálatas. Recuerde esto, no pierda de vista que él está escribiendo a esta iglesia porque ellos estaban abrazando doctrinas que eran doctrinas de los judaizantes. Y entonces Pablo les dice: miren, a ver, eso que les están enseñando estos hombres no es lo que viene de parte de Dios. Lo que yo les enseño es lo que ha sido revelado, no por hombres, dice, sino directamente por Dios. Y presenta su primer argumento. ¿Y cuál es el primer argumento? Pues dice Pablo: pues algo de esta naturaleza como el evangelio no es posible que haya surgido o haya salido de un hombre como yo. Subraya esto: de un hombre como yo. Y qué importante es esto, porque Pablo, a través de su testimonio de vida, él le va a enseñar a la iglesia de Galicia que eso que él les enseñó y predica no es algo que le surgió en su mente, algo que algún muy buen escritor pudo escribir. No, iglesia, y eso es la Biblia.
La Biblia es de inspiración divina. La Biblia no es de inspiración de hombre. Oiga, pastor, pero lo escribieron los hombres. Sí, pero lo escribieron a través de la revelación de Dios. Amén, iglesia. Y entonces Pablo presenta este argumento. Dice, yo tenía una conducta reprochable. Por favor, entiendan esto. Yo tenía una conducta reprobable, de la cual les dice, ustedes ya habían escuchado. Ustedes me conocen también, que saben cuál es mi pasado. ¿A qué te refieres, Pablo? Ve al versículo 13, por favor, ahí, Gálatas 1:13. Ponemos en la pantalla, veré, por favor, gracias, ahí está. Y dice, porque ya habéis oído, está diciendo Pablo a los Gálatas, acerca de mi conducta, dice, en otro tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo ya no era el mismo, ¿verdad? Pero les dice, y trae a memoria esto, porque lo está usando como argumento para decir que lo que dicen los judaizantes es de hombre y no viene de Dios. Y dice, en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Amén. Las tradiciones de los padres de Pablo era precisamente la ley judía. Eso es lo que a Pablo le habían enseñado. Él había nacido, ¿sí?, de esa manera. Y nació así porque él lo decidió. No, nació así porque Dios lo decidió que fuera así. En el texto más adelante vemos que desde el vientre de su madre el Señor ya lo había escogido. Y ese era el plan de Dios para crear y formar un hombre que realmente impactara a las naciones, impactara a los gentiles, impactara y nos impactara a nosotros, iglesia. Porque imagínate un hombre que perseguía a la iglesia ahora predicando el evangelio. Eso es lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Imagínate un hombre que estaba en las drogas. Imagínate un hombre que era quizás que pertenecía a un cártel del narcotráfico. Verlo ahora convertido, haciendo cosas para el Señor. ¿Qué te dice eso? Te impacta. Y eso es lo que tiene que haber en nuestras vidas. Quizás yo no tengo un pasado en el narcotráfico, quizás yo no era un matón, pero tengo un pasado que no glorificaba a Dios. Y los que me conocieron en ese pasado y me ven ahora pueden decir, gloria a Dios, pues ¿qué te ha pasado? ¿Qué ha hecho el Señor contigo? Y eso es lo mismo que tiene que ver la gente en cada uno de nosotros. La mejor manera de evangelizar y llevar el evangelio es a través de nuestro testimonio, iglesia. Esa es la mejor manera. Y Pablo, iglesia, al parecer en un tono de arrepentimiento, les dice a los Gálatas, ustedes saben muy bien cómo me comportaba antes de que Jesús se revelara a mi vida. Dice Pablo, yo era judío de hueso colorado, como decimos aquí, ¿no? Judío de judíos. Perseguía con violencia a la iglesia de Dios. Es más, hacía todo lo necesario para destruirla. Es el argumento que Pablo le está presentando a los Gálatas, para que se den cuenta que lo que él enseña viene de parte de Dios y no de un hombre como él. Y dice aquí, de hecho, yo era el mejor. Fíjate bien esto, me encantó esto que dice aquí. Entre todos mis contemporáneos. ¿Eso qué quiere decir? Entre todos los de mi tiempo, los judíos de judíos que guardaban la ley, yo era el mejor, dice Pablo, como si fuera un deporte para él perseguir a la iglesia. Yo era el mejor en esto, era el más celoso de hacer cumplir, de llevar a cabo las tradiciones judías de mis antepasados. Ese era el hombre que ahora estaba predicando a Cristo. Y él dice, ¿a poco creen que un evangelio como el que yo les predico puede servir en un hombre como yo? No era posible, iglesia, si lo vemos por cualquier lado. Mira, yo quiero llevarte a un lugar, porque para entender la magnitud de lo que dice Pablo, de este argumento que él está presentando, yo quiero que tú vayas al libro de los Hechos, capítulo 8. Ve esto, por favor, versículo 3. Vamos a ver de qué tamaño es el argumento de Pablo, iglesia. Hechos capítulo 8 versículo 3. Amén. Ya está también ahí en la pantalla. Amén. Ese es un argumento que Pablo presenta para decir que el evangelio que él anuncia no es algo que tenga un origen humano. Los humanos, iglesia, somos imperfectos. ¿O hay alguien aquí perfecto que pueda jactarse y decir, yo soy perfecto, hermano? ¿Hay alguien que levante su mano? No vemos ni uno perfecto. Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Y este es el argumento que presenta Pablo. Y yo quiero extenderme en ese argumento, porque yo quiero que tú conozcas quién era este hombre. Y por lo cual él dice, por favor, o sea, no piensen que es algo que yo me inventé. Y dice, versículo 3, y Saulo,
asolaba la iglesia. ¿Esto qué quiere decir? Arruinaba la iglesia, arrasaba con ella, la perseguía constantemente. Dice, y entrando, fíjate lo que hacía, casa por casa. Imagínate tú en estos tiempos a Pablo entrando a tu casa, casa por casa. Dice, arrasaba a hombres, iglesia. Y ahí nos pudiéramos quedar y decir, bueno, pues hombre con hombre, pues el otro se podía defender, ¿no? Pero luego dice, ya mujeres. No le importaba el género. Él entraba casa por casa y los arrasaba, y dice, y los entregaba en las cárceles, porque al no estar siguiendo las leyes judías era un delito, iglesia. Y por eso hacía esto Pablo. Mira más adelante, Hechos 26 del 9 al 11. Velo por favor ahí, tiene un título muy revelador. Hechos 26, ahí mismo más adelante, 9 al 11. Mira lo que dice. Amén. Dice, yo ciertamente había creído, fíjate lo que dice Pablo, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él estaba en contra de las cosas de Jesús. Y mira lo que dice, él creía que ese era su deber, dice, ir en contra de todas estas cosas. Dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré, dice, en cárceles a muchos santos. Es Pablo diciendo lo que él hacía. Yo encerré en cárceles a muchos santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Estos no son poderes como los de Superman, no son poderes de superhéroe ni mágicos. Se refiere a poderes, ¿sí? Al poder que le daba la iglesia, bueno, los que estaban a cargo en ese entonces, para poder ir y sacar a las personas de la casa y encarcelarlos por romper las leyes judías. Imagínate esto. Y les dice, yo encerré en cárceles a muchos santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, fíjate bien, o sea, date cuenta, hermano, qué bendición tenemos tú y yo el día de hoy. Tú y yo no somos asolados, aunque muchas veces y cada vez estamos siendo más perseguidos por la doctrina que predicamos, y todo el mundo puede tener libertad de pensamiento y libertad de ideología, pero los cristianos no. El día que un cristiano se levanta y dice, no está bien el ser homosexual, olvídate. Ahí está toda ¿cómo le dicen? Estos grupos levantándose, los medios de comunicación. Pero el día que ellos dicen que el homosexualismo está bien, los cristianos tenemos que guardar silencio, porque si no nos señalan. ¡Qué tremendo! Hacia allá va la iglesia, hermanos. Cada día vamos a ser más perseguidos y nuestra fe va a ser probada. Y esto yo te lo he dicho varias veces. Un día tu fe va a ser probada. Un día vamos a ser probados a través de esto. Bueno, iglesia, aquí dice, y cuando los mataron, escúchalo, los mataban. Hoy tú y yo podemos venir libremente a la iglesia. Por eso es un privilegio. Por eso cuando faltamos por una razón, como se los he dicho siempre, que no tienen un sentido ni una justificación delante de Dios, iglesia, y tú tienes que saber qué es esto, hace cuenta que estamos menospreciando lo que Dios nos ha dado y la libertad que tenemos, que muchos quisieran tener. Y dice Pablo, yo di mi voto. Wow, eso es lo que hacía Pablo. Este es el hombre al cual los judaizantes están diciendo, eso que él está predicando no está bien. Y él está defendiendo su predicación, la predicación del evangelio, a través de este argumento, diciendo, este era yo. O sea, ¿cómo creen ustedes que yo voy a poder predicar algo si yo los perseguía, caray? Los mataba, dice, yo di mi voto. Y muchas veces, dice, castigándolos, ¿en dónde? En todas, no se brinquen las palabras, en todas, dice. No había una que se le escapara. Las sinagogas los forcé a blasfemar. ¿Qué quiere decir esto? Los forcé a negar a su Dios. Eso es lo que está diciendo, dice, y enfurecido sobremanera contra ellos, por si fuera poco, dice, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. O sea, no bastaba con ir a las sinagogas donde él andaba. Te fuiste para que no te agarrara. Iba tras ellos, iglesia. Este es el hombre, iglesia. Lo que Pablo hace es escribirle esto a los gálatas, es dar un argumento de peso en defensa del origen del evangelio que él está predicando. Y es muy importante señalarlo, porque nos revela, iglesia, que este evangelio no hay otro primero. Lo primero que nos enseña, entrelazando las enseñanzas, y nos dice, el origen de este evangelio no solo no hay otro, es de origen divino. ¿Qué quiere decir esto? Que ni tú ni yo podemos agregar ni quitar nada al evangelio, como muchos el día de hoy hacen. Por eso tenemos que ser celosos de las escrituras. Pablo nos está diciendo, hay alguien que se reveló a mi vida y él me dio este evangelio. Tú no puedes agregarle, no hay otro.
Nada, ni quitarle nada al evangelio. Porque a veces le quitamos y le agregamos. Porque es cuando el hombre entra en sus intereses personales, iglesia. Amén. Está muy serio. Pablo está argumentando, no es posible que algo como esto pudiera surgir en un hombre como yo, que anteriormente perseguía a los cristianos. Es más, dice Pablo, vivía para eso. Ese era mi trabajo, esa era mi tarea, de un hombre que creía que su deber ser, como decía el texto en Hechos que leímos, como judío, era destruir todo lo que tenía que ver con Jesús de Nazaret. Eso es lo que hacía un hombre que existía, iglesia, un hombre que vivía literalmente para destruir. Así es, iglesia, lo que estuviera fuera de las leyes judías, lo que sus padres le habían inculcado, lo que sus padres le habían enseñado, como diciendo, ¿creen que con estas credenciales algún hombre cristiano, porque tenía que ser así, o algún apóstol que conociera las enseñanzas de Cristo, creen ustedes que con estas credenciales se iba a acercar a mí para enseñarme el evangelio? ¿Ustedes qué piensan? Tú, si fueras uno de los apóstoles, conociendo a Pablo como vivía, como era, que mataba, que perseguía, que destruía la iglesia, que la asolaba, ¿tú te le hubieras acercado para decir, Pablo, déjame te enseño el evangelio? Claro que no, le tenían miedo. Y eso es lo que Pablo está diciendo con su argumento, diciendo, ¿ustedes creen que alguien me lo pudo enseñar? No, yo lo recibí por revelación divina. Amén. Ustedes me conocen, dice Pablo, perfectamente. Saben cuál era mi proceder antes de que Jesucristo se revelara a mi vida. ¿Cómo creen pues que esto pudo surgir en alguien imperfecto como yo? Algo tan perfecto como el evangelio, en algo tan imperfecto como yo. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿O que algún hombre pudo enseñármelo? Si me tenían miedo, huían de mí. Cuando ustedes saben perfectamente cómo es que yo fui convertido, dice Pablo, al evangelio, de mi manera de vivir. ¿Cómo fue Pablo? Que de perseguir a Cristo, ¿qué sucedió? Ahora lo predicaba. Yo no sé si a cuántos les haya pasado una experiencia así, que un día el Señor transformó tu corazón. Hay algunos que a lo mejor fue un proceso más largo. En mi caso sí fue, pienso yo, muy rápido. Fue de un día para otro que el Señor tocó mi corazón. No sé cuál ha sido tu vida. En el caso de Pablo, el Señor se le reveló en aquella ocasión. Dice Pablo, él mismo se me presentó, él mismo se me apareció en el camino y abrió mis ojos y me dio el entendimiento para comprender quién era Jesucristo. Eso es lo que le pasó a Pablo. Amén. Amén. Mira, ve ahora en el versículo 15, por favor. Gálatas 1:15. Gálatas 1:15. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué lo llamó, iglesia? Por su gracia. Gracias, hermana. Por su gracia. Dice, revelar a su Hijo, versículo 16, en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Pablo reconoce que Dios lo llamó por su buen comportamiento. No. Dios no lo llamó por su buen comportamiento, lo llamó ¿por qué? Por su gracia. Por su gracia, que es maravillosa. Y hermano, eso es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha llamado por su gracia. No es que seamos mejores que los que están allá afuera. No, hermanos, literalmente es porque nosotros necesitábamos ser transformados. Ahora queremos, ¿sí? No es que seamos o queramos ser mejores que los de afuera. Queremos agradar a Dios. Esa es la diferencia del cristiano. Alguien que quiere agradar a Dios. A mí no me interesa agradar a los hombres. A mí me interesa agradar a Dios. Y cuando a ti te interesa agradar a Dios, tú agradas a los hombres de una u otra manera. Aquel que tiene el llamado de parte de Dios. Tú y yo hemos sido llamados, iglesia. Pero somos escogidos. Pablo fue llamado y fue escogido desde el vientre de su madre. Dice, por su gracia es que Él me eligió desde antes de que yo naciera. Me apartó, dice, desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Mis hermanos, Dios no los llamó, escúchalo bien, a salvación y nos apartó por nuestro buen comportamiento. Yo creo que ninguno lo merecíamos. ¿Sabes algo? En el tiempo de Pablo, lo más peligroso era predicar el evangelio de Cristo. Y dice, yo lo llamé. Y luego agrégale, no se lo iba a predicar a cualquiera. Dice, yo lo escogí para que se lo predicase a los gentiles, que eran los que no eran judíos. Entonces imagínate esto, predicar el evangelio en tiempos de la ley.
Sería difícil de entender, o sea, era riesgoso para Pablo en los tiempos estos predicar a Cristo, bueno, con los judíos, tiempos de la ley no, pero con los judíos realmente, con las enseñanzas judías. Era riesgoso para su vida. Y Pablo reconoce que no fue llamado por su buen comportamiento. ¿Quién de nosotros fuimos llamados por nuestro buen comportamiento? Al contrario, fuimos traídos a salvación porque Dios vio en nosotros nuestro pecado y Él decidió dar su vida por cada uno de nosotros. Porque yo te pregunto, ¿quién en su buen juicio, escúchalo bien, quién en su buen juicio llamaría a un hombre como Pablo a que le sirviera? ¿Lo llamarías tú? ¿Llamarías a un hombre como Pablo a que te sirviera? Pues no, yo la verdad no lo haría. Yo no llamaría a Pablo, oye, ven Pablo, sabiendo que perseguía a la iglesia. Yo no lo llamaría, pues solamente alguien que se llama Dios, que es capaz de transformar las vidas, iglesia, y los corazones, pudo llamarlo. ¿Por qué? Para sus propósitos. Así es, aleluya. Para eso fuimos llamados nosotros también, para cumplir los propósitos de Dios, iglesia, amén. Mira, al final del versículo 16, este que leímos, 15-16, ¿sí? Dice que Dios por su gracia tuvo a bien revelarle al Hijo, iglesia. Escúchalo. Seguramente Él está refiriéndose al encuentro que tuvo con Jesús, que decía la hermana, camino a Damasco. Ahí fue donde se encontró al Señor y fue transformado y se le apareció y fue cambiado, donde Jesús se le reveló, no siendo algo, iglesia, que Él ganó por méritos propios. O sea, Pablo no se ganó ser un apóstol del Señor por méritos propios, iglesia. Si alguien no merecía la salvación, podemos decirlo así, era Pablo. Pero sabes uno, por la gracia de Dios, Él pudo ser salvo, iglesia. Amén, iglesia. Gloria a Dios. A Dios le agradó regalarle, ¿qué decíamos que era la gracia, varones? Su favor inmerecido. Eso le agradó a Dios. Tuvo a bien revelarle al Hijo. Y entonces Pablo pudo ver claramente quién era Jesús y con eso predicarle a los gentiles, que esto es los no judíos. ¿Qué él iba a predicar? Las buenas nuevas de salvación. La salvación únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Este es un tremendo testimonio, iglesia, de cómo Dios puede cambiar a una persona desde el interior, iglesia. Por más difícil, por más complicado y imposible que esto parezca, Dios puede cambiar. Amén. Así que tú no pierdas la esperanza si tienes un familiar que no ha creído en Cristo. Aún si hay alguien aquí que no cree, Dios te puede transformar sin siquiera hacer nada. Mira, Él te transforma si Él te tiene dentro de sus planes y sus propósitos. Yo creo que muchos así lo ha hecho el Señor en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Pablo termina el argumento este que te estoy dando otro argumento. Es el segundo argumento que vamos a ver. Y este es el último argumento que vamos a ver. ¿Y qué argumento es ese? Dejar en claro que lo que él predicaba no había sido algo que había inventado ni surgido en un hombre, sino dice lo siguiente: no consulté, en el versículo 16, velo por favor, ponlo en la pantalla, gracias. ¿Va? ¿Eres adivino? No, ya lo tenía ahí, ¿verdad? Muy bien, dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Cuando sucedió esto, ¿a qué se refiere? A que cuando Jesús se le apareció y lo transformó y le reveló el evangelio, Él no lo consultó con ningún hombre. Dice, no me apresuré, dice Pablo, a consultar con ningún hombre. Y luego viene el versículo 17, por favor. Segundo argumento, junto con este que estamos viendo, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Dice, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Dice Pablo, antes de mí, efectivamente ya habían nombrado el Señor, ya había constituido a otros como apóstoles, ¿ok? Perfecto, dice. Y estos obviamente conocían a Cristo. Entonces ellos definitivamente me podían haber enseñado a mí el evangelio. Esto es correcto, perfecto, pero dice Pablo en argumento, pero yo no subí a Jerusalén, dice, a pedir consejo o aprender de ellos. Así que no pude haber aprendido el mensaje de Dios a través de ningún hombre ni a través de la vida de los apóstoles, dado que no estuve con ellos. Por eso él da este argumento, cuando yo me encontré con el Señor y Él me transformó, Él me dio el evangelio por revelación, yo no subí a Jerusalén. No estuve en contacto con los apóstoles. Lo que Pablo está argumentando es eso, hermanos,
que después de su conversión él no fue a Jerusalén. Por consiguiente, no pudo haber aprendido el evangelio de los apóstoles. Amén. Así es. Los judaizantes estaban diciendo esto: es que él vino a Jerusalén y ahí aprendió, así que lo que él está predicando lo aprendió mal, porque la ley judía dice que usted que no solamente es por fe en Jesucristo, sino por las obras también, que son salvos. Entonces, si él está predicando otra cosa, él es el que está mal, él es el falso maestro. Eso es lo que estaban razonando los judaizantes. Amén. Amén. Dice Pablo: al contrario, me fui a otra región, dice. Luego regresé a Damasco, dice. De hecho, según las escrituras, yo quiero decirte algo. Pablo se va, después de su conversión, se va a la casa de Judas. Amén. Y la casa de Judas, escúchalo bien, estaba en una dirección. La casa de Judas tenía un nombre en la calle. ¿Usted sabe cómo se llamaba la calle en la que vivía Judas? Fíjese. Pues hoy ya va a saber. Déjeme decirle que el libro de los Hechos nos lo enseña. La calle en la que vivía Judas era la calle derecha. No me pregunte, pero así viene en la Biblia. La calle derecha, así como aquí hay una Bravo. ¿Dónde vives? ¿Dónde está la iglesia? Aquí entre Ramón Corona y Zarco. Bueno, aquella era la calle derecha. Pero lo importante de esto, iglesia, es que en ese lugar es a donde el Señor manda a un hombre llamado Ananías. ¿Sí le suena este nombre? Bueno, este lo manda el Señor para que vaya y ore por Pablo, que no había subido a Jerusalén, sino que se va a la casa de Judas. Imagínate a Ananías. Ponte en el lugar, por favor, de Ananías. Yo me lo imagino diciéndole: Señor, pero me quieres tan poquito. ¿Por qué me mandas a que vaya y ore por este hombre que tú sabes que anda persiguiendo a todos aquellos que creemos en ti, te seguimos? ¿Por qué me mandas ahí, Señor? Es más, aprueba que nos maten, le aprueba que nos mate. Imagínate tú, ponte en ese lugar. ¿Tú irías a orar por Pablo? Pues no, hermano, si somos honestos, no iríamos. Pero el Señor le dice a Ananías: ve, porque este me será por instrumento, le dice, escogido. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Mire, hermano, cuando el Señor dice algo, no podemos hacernos de lado. Tenemos que ir y servirle. Pobre Ananías. Yo me imagino al Señor quitado de la pena, pero diciéndole: Ananías, no tengas miedo, hombre. No pasa nada. Este hombre lo escogió mi padre desde el vientre de su madre. Y ¿sabes algo? Este hombre ya fue y ha sido transformado, dice, para mis propósitos. No temas. Gloria a Dios. Hermoso. Hermano, tú y yo hemos sido transformados para tus propósitos. No, hemos sido transformados para cumplir el propósito de Dios. Gloria a Dios. Amén. Eso tú lo tienes que tener como cristiano en la mente. Porque mientras sigamos viviendo lo terrenal, y te lo vuelvo a repetir, y viendo las cosas terrenales, no vamos a entender lo celestial que hay en la salvación. Es importante, iglesia. El Señor nos escogió para cumplir sus propósitos, sí, aquí en la tierra, pero esos propósitos dan cumplimiento para que nosotros un día podamos hacer efectiva la salvación que Dios nos regaló en el momento de nuestra conversión. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Es algo que no podemos ver y palpar, y eso es lo que complica todas las cosas. Pero lo que menos pensamos es en esto. Queremos vivir aquí en la tierra. Esa es la realidad de los hombres. Tenemos que cambiar. Si tú realmente quieres aspirar a esto, hermano, tú tienes que empezar a ver y darle más importancia a las cosas eternas que a las cosas celestiales. Amén. Entonces Pablo no fue a Jerusalén ni con los apóstoles. Tampoco tuvo contacto con ellos, ¿sí, iglesia? Después de su conversión. Dice la palabra que se fue a Arabia y después regresó ¿a dónde? A Damasco, donde se encontró con el Señor. Y de hecho los estudiosos de la palabra dicen que se fue precisamente a estos lugares para alejarse y apartarse y meditar en lo que le había sucedido. Y yo creo que esto es algo de entender, hermano. Es algo de entender que de un día a otro, de perseguidor de cristianos, de asolar a la iglesia, ahora estaba predicando el evangelio. Imagínate cómo se sentía Pablo. O sea, como diciendo: a ver, ¿qué pasó? ¿Qué me sucedió? Y dicen los estudios, se apartó, se alejó precisamente para meditar en esto que había pasado. No subió a Jerusalén. Amén. Ahora, este tiempo en el cual se apartó él no fue un año. Dice la escritura, ve el versículo 18, por favor. No estuvo en estos lugares apartado 2 días y luego subió a Jerusalén. No, fueron varios años. Dice después. ¿Pasados cuántos años? 3 años. Ahí fue, y ahí dice: subí a Jerusalén.
Oye, pero Pablo ya conocía el evangelio. Dice, ¿para ver a quién? A Pedro. Y dice uno, ahí está, fue Pedro quien le enseñó. Pero luego dice aquí Pablo, y permanecí con él, dice, 15 días. Dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Iglesia, jóvenes, ¿cuántos hermanos tenía el Señor Jesucristo? Tenía hermanos. ¿Cuántos hermanos tenía, jóvenes? 4. Gloria a Dios, amén. Bien, ¿dónde están los líderes de los servidores de jóvenes? Muy bien, les han enseñado 4. Y uno de esos hermanos era precisamente Jacobo, que es el que escribió la carta a Santiago. Es el mismo, iglesia, ya se los había enseñado cuando vimos Santiago. Y no me puedo regresar atrás a enseñarle, pero viene de la... ¿Por qué si era Jacobo y luego se llama Santiago? Porque era San Jacob. Entonces la juntada dice Santiago y por eso este es el nombre de Santiago, pero el nombre original es Jacobo. Pero el hermano de Jesús fue el que escribió esa carta. Entonces, iglesia, bueno, para no desviarnos, después dice, fui a las regiones de ¿dónde? De Siria y Sicilia. Estuvo 3 años después de su conversión, subió a Jerusalén, se encontró ahí con Pedro, le conoció, habitó con él incluso 15 días nada más. Y dice, después de ahí, dice, no vi a nadie, me fui de ahí y fui a la región de Siria y Sicilia. Y no era, fíjate bien, conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo, pues no lo iban a conocer. Dice, no fue sino hasta después de 3 años, hermanos, que se encontró ¿con quién? Con Pedro. Amén. Pero nada más estuvo 15 días con él. Entonces, tú pregúntate lo siguiente. Suena imposible y ilógico que en 15 días, o tú dime si a veces no nos podemos aprender los versículos en 15 días, haya aprendido de Pedro todo lo que era el evangelio. No, iglesia. Es ilógico. Y es importante recalcar este argumento porque lo que te decía, algunos falsos maestros decían, es que él subió a Jerusalén y Pablo les dice, no, espérame, yo no estuve 3 años allá. Y después de 3 años efectivamente subí. Pero subí y estuve nada más 15 días con Pedro, habité con él, lo conocí y nada más me topé con el hermano de Jesús, con Jacobo o Santiago, como usted quiera llamarle. Entonces no pude haber aprendido el evangelio de ahí. Y los judaizantes decían, es que él subió a Jerusalén y ahí fue donde aprendió el evangelio. Y es lo que está tratando de desestimar Pablo. Y es lo que él está diciendo a los Gálatas, hey, yo no estuve allá, entonces este evangelio que yo les predico es el que viene de parte de Dios. Amén, iglesia. Eso es lo que está haciendo. Esto y a esto se refieren todos estos versículos. Yo nomás me alargo un poquito, pero es así de sencillo lo que Pablo está haciendo. Primero, dice, no hay otro evangelio del versículo 1 al versículo 10, que fue lo que vimos la semana pasada. Y del 11 al 24 ahora está diciendo, y ese evangelio que yo predico es y viene de parte de Dios. Amén, iglesia. Nosotros sabemos, porque ya tenemos un conocimiento, que lo que estaba enseñando Pablo es lo correcto, iglesia. Que solamente a través de la fe, a través de la gracia de Dios, por medio de la fe es que podemos ser salvos. Dice Pablo, yo ni siquiera subí a Jerusalén, sino que todo lo que recibí, lo recibí por revelación del Señor que se me apareció. Amén, iglesia. Amén. Dice, incluso las iglesias de Judea, cuando yo fui allá a Siria y Sicilia, no me reconocían, no me conocían personalmente. Amén. Entonces no era posible. Esto es lo que hace Pablo. Versículo 23 y 24. Son los últimos 2 versículos. Mira lo que dice. Solamente dice, oían decir. Se refiere a las personas que estaban en Siria y en Sicilia. No le conocían, solamente oían decir, o sea, entre ellos oían, que aquel que en otro tiempo nos perseguía, refiriéndose a Pablo, pero no le conocían, ahora predicaba la fe que en otro tiempo asolaba. Esto es como que se corrió la voz, así de sencillo, se corrió la voz de que el hombre que antes perseguía a la iglesia, ahora estaba predicando a Cristo. Y eso era lo que se oía decir ahí. Y dice Pablo, eso es lo único que conocían de mí. Yo podía andar ahí, no sabían que era yo. Él había sido transformado, iglesia. Y dice, y glorificaban a Dios en mí. Amén. Amén. Lo único que conocían de Pablo era eso.
que perseguía a la iglesia. Y lo que ahora le sorprendía es que ahora ese hombre estuviera predicando a Cristo. Y eso es lo que muchas veces sorprende también en nuestras casas. Que nuestras familias ven a un hombre que estaba perdido en sus pecados y en sus deleites. Y un día lo ven transformado por Dios. Y muchas veces hasta nos critican o no están de acuerdo, pero porque se quedan en ese pasado. Dios nos ha transformado para salvación. ¿Tú lo crees? Aquel que en otro tiempo quería destruir la doctrina de Cristo, ahora, iglesia, era el más ferviente promotor de la fe en Cristo. Es glorioso, iglesia. Este es un tremendo testimonio de parte de Pablo. Este es el evangelio de verdad. Es el evangelio que nosotros predicamos. Amén. Amén. Iglesia, yo quiero terminar diciéndote algunas cosas y que quede claro esto. Y lo primero que quiero decirte es que nos quede claro que para Dios no hay imposibles. Amén. Para Dios no hay imposibles. Aquellos que hemos estado en la fe durante años y hemos podido experimentar lo que Dios es capaz de hacer, yo sí puedo decir que para Dios no hay imposible. Y como te lo digo, ¿verdad? Yo lo digo por mí, ¿verdad? Sé que para Dios no hay imposibles. ¿Tú crees que para Dios no hay imposibles? Él es capaz de transformar la vida de una persona para su gloria y sus propósitos. De aquellos para los que los hombres o nosotros los hombres vemos que es imposible que los transforme, Dios lo puede hacer. Lo hizo con Pablo y lo hizo con nosotros. Así que nunca pierdas la fe y la esperanza. Dios puede transformar tu casa. Dios puede transformar a tus hijos. Dios puede transformar a tu esposo. Dios puede transformar a tu esposa. Sea lo que sea, Dios lo puede hacer. Yo lo creo, iglesia. Y cada uno de nosotros debemos de dar testimonio de esto. Dios puede transformarme. Mire, si yo pasara, a lo mejor esto lo hacemos algún día, no lo sé, pero que pasáramos cada uno de nosotros, por lo menos los que estamos convencidos de cómo Dios nos transformó. No quiero pasar a todos porque seguramente hay algunos que no, pero los que hemos sido convencidos de que Dios nos cambió la vida, pudiéramos pasar aquí y dar nuestro testimonio y conocernos. Porque mire, usted no conoce el testimonio de mi hermano Antonio. Y sí conoce al hermano Antonio y sabe cómo él vive la fe, pero no conoce su testimonio. Y vaya que tiene cosas que... Usted no conoce el testimonio de mi hermano René, que le he dicho que lo prepare, pero no lo prepara para que no lo dé aquí. Pero también tuvo una vida medio desordenada. Y gloria a Dios, el Señor lo transformó para su gloria. ¿El hermano René es perfecto? No, hermano. No, él sigue siendo perfecto, pero ha habido cosas que el Señor ha cambiado en su vida para la gloria. Sí. Y lo mismo cada uno de nosotros. Y si pasara el hermano Gerardo, que hoy viene medio golpeado, se peleó, imagínense, o sea, yo creo que si pasara Emiliano, no, pues aquí también, no, oiga, de veras que, fíjense que sí me están dando ganas de pasarlos, fíjense. Y la verdad es que yo creo que nos llevaríamos una sorpresa de cómo Dios los ha, digo, porque ¿qué le puedo decir del hermano Emiliano? ¿Puedo sacar algunos trapos al sol? Hermano, casi narcotraficante. Dice que no el hermano Emanuel. Hermano, Dios ha cambiado nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Yo quiero que nos quede claro también, iglesia, que no hay otro evangelio, como lo dice Pablo, sino el que predica a Cristo como único y suficiente Salvador. Y yo quiero que nos quede claro que ese evangelio que predicamos no es terrenal, es de inspiración divina. Lo sopló el mismo Señor. Y por último, yo quiero que nos quede claro que lo que somos en Cristo Jesús es para su gloria. Es para servirle, iglesia. Es para cumplir sus propósitos y para dar testimonio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese que glorificamos. Amén. Dice el texto al final en el 24. Es por causa de esto que Dios hizo en mí, está diciendo Pablo, que ahora alaban a Dios. Si escuchaste, amén. Si escucharon bien, es por causa de esto que Dios hizo en mí que ahora alaban a Dios. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo? Testimonio. Dice Pablo, por esa causa, porque el Señor me transformó de como era mi pasado, ahora alaban a Dios.
Amén. No me conocen, dice, personalmente, pero lo que han oído de mí es que yo antes asolaba la iglesia y ahora estoy en Cristo y predico el evangelio, y por esa causa alaban a Dios. Hermanos, qué hermoso, termino con esto, es que nuestro testimonio pueda hablar bien del que nos salvó. Amén. Qué hermoso es que otros puedan decir que gracias a lo que el Señor hizo en la vida de nosotros, ellos también comenzaron a creer o comenzaron a alabar a Dios. Eso es una bendición, iglesia. Y qué hermoso que nuestras vidas puedan hablar así. Así que, iglesia, no se nos olvide que ustedes y yo somos una extensión del evangelio de Cristo, porque a través de nuestra vida y nuestro testimonio nosotros hablamos bien o mal de Dios. A través de lo que nosotros hacemos hablamos bien o mal de Dios. ¿Qué está diciendo tu vida? Cuando tú te juntas con tus amigos en una reunión donde no está el pastor, donde no hay nadie más, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás compartiendo entre los hermanos? ¿Estás hablando con groserías? ¿Estás hablando un lenguaje vulgar? ¿Estás haciendo cosas que sabes tú perfectamente que le desagradas a Dios? Los jóvenes, cuando se juntan entre los jóvenes no cristianos, ¿verdad? Porque luego, porque aquí yo los veo y todos son santos. La verdad que qué bonitos tiempos estos últimos, la verdad han sido muy bonitos, porque yo nomás los estoy escuchando, pero creo que el Señor está haciendo el trabajo en ellos. Cuando tú te juntas con tus amigos, tu vida glorifica a Dios. Yo creo que ahí te puedes dar automática cuenta si realmente estás en Cristo o no estás en Cristo. Así es. Tanto adultos como jóvenes podemos darnos cuenta. Amén, iglesia. Amén. Entonces, que no se nos olvide, iglesia, que tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, ¿qué hacemos? Somos cristianos. Y no te avergüences de ese evangelio, porque los que debieras tener que avergonzarse no se avergüenzan de su vida. Y sabes algo, el evangelio de Cristo no es algo que te limita, al contrario, es algo que te asegura para la eternidad. Y sabes algo, impacta también en lo terrenal, porque nuestras vidas han cambiado. Lo que antes nos deslumbraba, ahora ya no nos importa. Lo que a la gente le deslumbra el día de hoy, como se los decía muchas veces, es tener un buen puesto, es traer un buen coche, es tener una casa, es traer un celular iPhone, todas esas cosas. A los hijos de Dios yo espero que usted ya no le deslumbre nada de esto, sino nos deslumbremos por el evangelio y el amor que Dios ha derramado sobre nuestras vidas y que ahora tenemos que derramar nosotros. Amén. Vamos a ponernos en pie, iglesia. Vamos a terminar este tiempo. La próxima semana vamos a dejar tantito Gálatas de lado. Hay una enseñanza que quiero compartir con ustedes que es importante para la iglesia, pero luego vamos a seguir avanzando para no perderle el hilo, porque es lo que te digo, ahora podemos entrelazar cómo viene Pablo hablando de no hay otro evangelio, y diciendo, y ese que hay tiene un sustento y tiene una raíz y un fundamento, y viene del Señor. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Dios, en esta tarde, Señor. Yo te bendigo, gracias por tu palabra, Dios, gracias por mis hermanos, Dios, que estuvieron atentos, Dios, en esta tarde, Dios. Y yo te pido, Señor, que, Señor, estas palabras no sean en vano. Yo no lo puedo hacer, no tengo esa facultad, ese poder para transformar las vidas, pero por favor empieza a tocar los corazones, Señor, Padre, de aquellos que no están plenamente convencidos, Señor, de su fe en Cristo Jesús, Padre. Gracias, Dios, porque yo sé, Señor, que esto, Padre, más que hacernos menos, nos hace más, Señor. Padre, ayúdanos a vivir conforme a lo que tú nos predicas y nos enseñas cada domingo, Dios, Padre, para hacer tu voluntad, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.